Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a exponer el tema de rabia con voy a exponer el tema de rabia para la familia del espacio médico. Mi nombre como expositor es Galvez Olivas Anderson Pelé, junto con el director Espinosa Colonia David Ronan, director académico de espacio médico. Ahora, los apartados al índice, los temas que voy a tocar es la definición de la rabia, la epidemiología a nivel mundial y nacional sobre la rabia, la etiología del agente etiológico, algunos factores de riesgo, la fisiopatología o patogenia de la rabia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, profiláxicos, preexposición y posexposición, ¿no? Y algunas rondas de preguntas respecto a este tema. Estos son los artículos que he investigado respecto a la rabia y vamos con la definición sobre la enfermedad. Ahora, como definición tenemos que la rabia va a ser una enfermedad de tipo zoonótica viral, o sea que va a ser transmitida a través de animales que van a tener esta enfermedad o este virus como tal, ¿no? Ahora, esta enfermedad zoonótica viral va a generar la encefalitis viral o encefalitis crónica, que es la causante o la determinante que ha generado, o bueno, una cantidad de mortalidad de 70.000 personas por año en todo el mundo. Este virus va a ser contagiado principalmente por la salida de los animales infectados, ¿no? O sea, si nosotros tenemos como un zorro, un perro, ya sea animales silvestres o urbanos, infectados o que boten saliva o como si fuera espuma por la boca y nos muerden, se va a transmitir a través de este proceso, ¿no? Si bien es cierto, cuando se transmite la encefalitis viral a los humanos, también la rabia va a ser una de las enfermedades más antiguas conocidas. Ha sido reportada desde hace 4.000 años, desde la antigua Grecia como tal, ¿no? Ahora, también podemos hablar sobre la vacuna antirrábica de Louis Pasteur, que en 1885 había llevado una profilaxis tan intensa en los países desarrollados como en Estados Unidos, que solamente en la actualidad ha llegado a generar solamente 2 muertes por rabia al año, ¿no? Durante las últimas décadas. Y en países menos desarrollados no tienen tanta suerte. ¿Esto por qué se da? Por las campañas de prevención como tal de la enfermedad. Por ejemplo, en los países desarrollados hay campañas de vacunación, donde ¿cómo se dice? Donde anteriormente este virus era causado por la mordedura de perros, perros domésticos. Por eso había dos tipos de rabia. Una rabia urbana y una rabia silvestre. La rabia silvestre va a ser causada por zorros, por mapaches, por roedores como tal, ¿no? Mientras que la rabia urbana ha sido generada por gatos y por perros, más comúnmente, ¿no? Ahora, en las últimas décadas, por estas campañas de prevención, la mordedura de perro que antes era significativamente como un 90% de infección o de contagio por mordedura de perro ha disminuido hasta una tasa de 10%, incluso generando solamente 2 muertes por rabia al año, ¿no? Eso quiere decir que las campañas de prevención contra la rabia han sido muy, pero muy eficientes en países desarrollados. Ahora, en países no desarrollados no contamos con la misma suerte, se podría decir, porque en países poco desarrollados, donde no hay una buena campaña de prevención contra esta enfermedad, han habido casos más reportados de perros domésticos. Es por eso que cuando buscas artículos sobre la epidemiología o, bueno, los factores de riesgo, hay algunos que dicen que son predominantes en la rabia urbana, mientras que otros son predominantes en la rabia silvestre. Esto se debe ya sea mucho a la campaña de prevención. Por ejemplo, en los desarrollados es más común que haya rabia silvestre y en los países poco desarrollados es mucho más común una rabia urbana, ¿no? Acá podemos ver un poco sobre los factores de virulencia de la rabia, que va a contar con 5 proteínas esenciales, que van a ser la glicoproteína G, la proteína de matriz, la fosfoproteína y la polimerasa tipo L y la nucleoproteína N. Entre esas 5 van a ser prácticamente los factores de virulencia encargados ya sea del proceso de ensamblaje, de la salida, de generar protección, de la replicación viral y entre otros puntos más, ¿no? Otro favor que tenemos que decir es que la rabia va a pertenecer a la familia Rhabdovirus y va a tener una forma muy común, una forma de bala, muy característico del virus de la rabia. A nivel mundial, prácticamente se estimaron que cada año se producen entre 30.000 a 70.000 muertes atribuibles a la rabia, siendo los países menos desarrollados los más afectados, como digo, ¿no? Ahora, en la actualidad en Estados Unidos, como hemos visto, solamente se ocurren 2 casos de rabia por año. Esto se debe, vamos a disminuir. Ya. Y esto puede verse más que todo a la profilaxis post-exposición y a los programas de prevención, ¿no? Cuando hablamos de programas de prevención, más que todo hablamos de las vacunas antirrábicas, ¿no? Ya sea para los animales, inclusive también para nosotros. Sí, más que todo para los animales. Ahora,
En América, o sea, en el continente de América hasta el 31 de agosto del 2024 hemos visto que un total de 25 casos reportados. Ahora, donde 12 casos fueron transmitidos por perros, esta sería la rabia urbana, y 13 casos fueron transmitidos por otros animales, ¿no? Entre lobos, mapaches, murciélagos y entre los demás, ¿no? Ahora, en los países desarrollados, como vuelvo a recalcar, los animales domésticos solamente han sido responsables de alrededor de 10% de casos, aunque esto va a ser un poco variable, siempre y cuando sean otros países, ¿no? Por ejemplo, en los poco desarrollados es más frecuente los casos de rabia doméstica o rabia urbana como tal. Mientras que en los países desarrollados, los animales salvajes como zorrillos, mapaches, zorros y los murciélagos van a ser responsables de otros casos, ¿no? Vamos a ver un poco de eso, ¿no? Esta, como se dice, va a depender mucho del tipo de prevención que tiene cada país. A nivel nacional, hemos visto que la situación de la red silvestre hasta el 2021 era muy frecuente en los países, o bueno, disculpen, en los departamentos como la Amazonía, Ayacucho, Cajamarca y entre otros, ¿no? Como podemos ver, mire, en el 2021 no ha habido casos reportados, o bueno, los casos reportados fueron muy pocos. Sin embargo, desde el 2013, la cantidad como Amazonas, Ayacucho, Cajamarca ha empezado a disminuir. Ahora podemos ver también que en Loreto, el Pasco, en 2015 solamente han habido 4 casos reportados, donde había un poco más de incidencia en el 2016, pero igual poco a poco estuvo bajando, ¿no? Hasta que en el 2024 solamente han habido 2 casos reportados por rabia, en los departamentos fuera de Lima como tal. Ahora, la especie de la rabia, según los años recientes como el 2019 al 21, han dicho que la especie del bovino, según el MINSA, han sido 6 casos reportados, en la cenaza han sido 89 casos reportados, ¿no? Dando prácticamente en los 3 años un total de 357 casos reportados por bovino. Ahora, hay dos prácticamente hasta en la actualidad que han sido muy frecuentes, que son dos especies, como el chosna y los murciélagos. Estos dos han sido los últimos que han generado la propagación del virus de la raya, ¿no? En los departamentos que tienen poco sistema de prevención o poco sistema de salud. ¿Sí? Ya. Ahora, a nivel nacional, el departamento de Cajamarca ha tenido una mayor prominencia en los casos. Por ejemplo, ha tenido 11 casos reportados, siguiéndole como en la región de Amazonas, donde tuvo 7 y San Martín 4, ¿no? Siendo uno de los últimos en Lima, donde ha tenido solamente un caso reportado hasta el 2021. Ahora, como le vuelvo a recalcar, las especies más prominentes que han generado la rabia último a nivel nacional ha sido la Eucerius blossevii, que es un murciélago, y la Elchosna, o también conocido como su nombre, Potos flavus. Estos dos animalitos han generado casos de rabia en los últimos años. El agente etiológico prácticamente va a ser el virus de la rabia, que va a pertenecer al género Elisavirus de la familia Rhabdoviridae, y como le voy a recalcar, va a tener distintos patrones, se puede decir, ¿no? Va a tener una forma de bala, va a estar rodeado por glicoproteína G. Esta glicoproteína va a ser muy importante porque primero se va a encargar de la fusión eh, del virus hacia la envoltura de las células, ¿no? O sea, la envoltura viral va a unirse a las membranas de las células huésped y va a generar su proceso o posterior proceso de replicación, ¿no? La proteína de matriz va a darle un mantenimiento a esto y le va a dar como su formita de bala como tal. Va a proteger al virus. ¿Sí? La fosfoproteína junto con la polimerasa L van a ayudar al proceso de transcripción y posterior replicación con la proteína N. Ahorita le voy a explicar un poco más. Los factores de riesgo prácticamente son viajar o vivir en los países desarrollados, donde la rabia es más frecuente, falta de vacunación en animales domésticos, que es uno de los factores muy importantes, porque en animales no vacunados es más predominante que tengas, o bueno, que pueda ser contagiado por esta enfermedad, ¿no? Contacto frecuente con animales silvestres, como vuelvo a recalcar, no solamente hay una rabia urbana, sino una rabia silvestre, y áreas rurales y regiones endémicas con un deficiente sistema de vacunación, siendo uno de los factores de riesgo más importantes, ¿no? Donde hay un poco sistema o un bajo deficiente sistema de vacunación, es muy prominente que te contagie este virus. Yendo a la fisiopatología como tal.
Acá podemos ver cómo va el proceso de la fisiopatología. Primero, el virus va a ser inoculado. ¿A través de qué? De la mordedura de un perro, o de un murciélago, o del animalito chosna, o de un zorrillo, o de un mapache. Esta inoculación va a generar que el virus se propague a nuestro sistema, ¿no? Pero esto va a ser muy variable, se podría decir. Porque es muy diferente que prácticamente un perro te muerde en el pie que un perro te muerde en el cuello. Ahora, va a haber también el tipo de la herida. Cuando la herida llega a ser profunda o la herida llega a ser leve. Si la herida es profunda y con sangrado, es mucho más probable que la carga viral sea más alta. Y si es más alta, es más mortal, se podría decir, ¿no? Ahora, también como vuelvo a recalcar, si un perro te muerde en la pierna, es muy diferente que un perro te muerde en la cara. ¿Por qué? Porque en la cara tiene mayor terminaciones nerviosas. Y recordemos que el raptovirus es muy neurotrópico. Esta palabra va a estar muy clara. ¿Por qué neurotrópico? Porque va a ser o va a querer eh, replicarse en las células huésped, pero de tipo neurológicas, como las neuronas, las terminaciones axónicas, entre ellas, ¿no? Es por eso que este virus va a dar un daño a nivel periférico, o el sistema nervioso periférico, va a llegar al sistema nervioso central, va a generar daños a nivel cerebelo, el tronco cefálico, el hipocampo y entre otros más, ¿no? Ya. Una vez que el virus va a ser inoculado a través de la mordedura de un perro, un zorro, entre otros, el virus va a iniciar a replicarse. ¿Dónde se replica? En el músculo. Ahora, a través de distintos procesos. El virus va a necesitar, acá podemos ver la unión neuromuscular como tal. Vamos a cambiar esto de color rojito. Acá podemos ver en la unión neuromuscular como tal. Acá vamos a tener receptores. Los receptores asociados a la unión neuromuscular van a ser los receptores de ACH. ¿Sí? A, C, H. Disculpen que no se nota mucho. Pero estos receptores de ACH van a ser prácticamente usados para que se genere un transporte tipo retrógrado. El virus va a iniciar o se va a dirigir al sistema nervioso central a través de los axones o los terminales axonémicos a través de un tipo de transporte retrógrado. ¿Sí? Ahí van a actuar sus glicoproteínas. Por ejemplo, la glicoproteína G se va a unir a tres tipos de receptores. En todo el sistema nervioso se van a unir a tres tipos de receptores. Ya hemos visto que en la unión neuromuscular se va a reunir a los receptores de ACH, luego se va a reunir a otros receptores que son los receptores NCAM, ¿sí? Estos receptores NCAM que van a ser prácticamente a nivel de las neuronas, ¿sí? Y los receptores también P75 neurotrópicas. Estos tres receptores van a ser prácticamente para la unión y la replicación del virus como tal, ¿sí? P75 neurotrópicas, o NTR, como quieran decir. ¿Sí? Estos tres receptores van a ser muy importantes para la replicación y el transporte de tipo retrógrado para que el virus avance, ¿no? Una vez que el virus se une a los receptores acetilcolinos nicotínicos de la unión neuromuscular, se va a desplazar a los terminales axonémicos, ¿no? En las acciones del nervio periférico por medio de un transporte axónico de tipo retrógrado, ¿sí? Ese tipo de transporte va a generar que el virus llegue no solamente al sistema nervioso periférico, sino que se vaya al central, incluso al autónomo como tal, ¿no? Ahora, la replicación de las neuronas motoras, o bueno, la replicación a nivel en las neuronas motoras de la médula espinal y los ganglios locales de la región dorsal, como el ascenso rápido del cerebelo, van a generar que también esto sea, va a generar fallas, ¿no? Por ejemplo, a nivel periférico y a nivel central va a generar distintas manifestaciones clínicas, que ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Sí? Una vez que llega al sistema nervioso periférico, acá ya va a recorrer directo desde la médula espinal, donde va a poder generar espasmos, puede generar parálisis, puede generar otro tipo de diagnóstico, ¿no? Y cuando llega al sistema nervioso central va a generar algo muy característico que va a ser la hidrofobia. Acá a nivel del sistema nervioso central, las neuronas cerebrales van a generar disfunciones, ¿no? Se va a generar una disrupción neuronal, donde van a haber fallas neuronales, donde prácticamente no va a haber una buena coordinación, es más, van a ser agravadas las rutas glutaminérgicas, gabaminérgicas, donde se van a generar hiperexcitabilidad, se van a generar hiperespasmos, y entre otras características más, ¿no? ¿Sí?
Ahora, luego de la infección neuronal va a haber un tipo de propagación centrífuga por nervios que van a llegar a las glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos, ¿no? Es por eso también cuando hablamos de transmisión, si bien es cierto, es prácticamente a través de la mordedura de perros, ¿sí? O pacientes con rabia, a través de la salida, ¿no? Y con una herida abierta, si la salida cae, la carga viral es muy probable que te contagie, ¿no? Pero también a través de trasplante de córneas. Otro tipo de transmisión que es muy poco frecuente, pero también ha ocurrido casos, es sobre el trasplante de córneas. ¿Sí? Trasplante de córneas de pacientes infectados con la rabia. Ya. Cuando llega a nivel de las glándulas salivales, lo que va a generar es como un cialorrea, como una hipersalivación. Lo vamos a explicar un poquito después. ¿Sí? Y esto se debe porque prácticamente va a alterar a los receptores muscarínicos M3, donde va a generar bastante secreción de saliva. Ahora, una vez que hemos visto la transmisión del virus al cuerpo, vamos a ver el tipo, o bueno, la replicación del virus de la rabia, ¿no? Lo primero va a ser la absorción. Van a haber una interacción de los receptores del virus con las células huésped, ¿no? Como le dije, va a haber prácticamente con la glicoproteína G, que va a ser la encargada de mediar, o bueno, va a mediar la entrada o la unión o un tipo de fusión de membrana con la envoltura viral del virus como tal, ¿no? Y esto va a ser a través de los tres receptores que hemos mencionado. Los receptores RNACH, que son los receptores de acetilcolina, los receptores NK, que son los receptores de la célula de adhesión, prácticamente neuronas, los receptores también P75, NTR, que son los receptores neurotrópicos P75, ¿no? Ya. Una vez que se genera esa unión, lo que va a generar prácticamente es un proceso de endocitosis. Y acá vamos a hablar de la penetración. Ahora, esta endocitosis va a ser conocida como una endocitosis mediada por clatrino. Si yo quiero poner endocitosis mediada por clatrino. ¿A través de qué? Prácticamente la endocitosis va a ser activada por una molécula como tal de dinamina. Y esta dinamina va a promover esta endocitosis mediada por clatrina como tal. ¿Sí? Lo que va a generar la penetración de la membrana para su posterior replicación, ¿no? Una vez que llega la penetración, va a haber un proceso de desempaquetamiento. Ahora, este desempaquetamiento va a hacer que la envoltura viral, por ejemplo, nuestro virus, en forma de bala, va, ¿cómo se dice? Va a desglosar o va a eliminar su envoltura viral para, para liberar su ARN, ¿no? Una vez que libera su ARN, lo que va a generar es un proceso de transcripción o síntesis de RNA mensajero. Ahora, esta transcripción de RNA viral a RNA mensajero es a través de las proteínas, o bueno, la proteína L, principalmente, encargada de la transcripción, su cofactor, la fosfoproteína P, o también algunos lo conocen como la proteína NS, ¿no? Es prácticamente la misma. Y la proteína N. La proteína N es encargada de prácticamente regula la replicación y también va a proteger, ¿no? Protege la envoltura viral como tal. ¿Sí? Una vez que llegamos al proceso de transcripción, va a haber un proceso de traducción. Y en la traducción ya sabemos, ¿no? Que una vez que tenemos nuestro RNA mensajero, lo que vamos a hacer es sintetizar proteínas. ¿Sí? Y vamos a sintetizar 5 proteínas estructurales, la que ya hemos visto, la proteína o la glicoproteína G, la proteína L, la proteína P, la proteína de matriz y la proteína N. ¿Sí? Ya. Ahora, del proceso de traducción va a haber un proceso de procesamiento como tal. Una glicosilación de la proteína G. Ahora, esta glicosilación va a hacer que prácticamente las glicoproteínas se lleguen a almacenar. ¿Dónde? Se almacena a nivel de retículo endoplasmático y al nivel del aparato de Golgi. ¿Sí? Vamos a ver, aparato de Golgi y retículo endoplasmático. Siendo específicamente retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático. Ahora, también va a haber otro proceso de replicación. ¿Sí? Pero recordemos esto, una característica del virus del ARN es que el ARN va a presentar su RNA de cadena negativa. ¿Sí? Y para poder replicárselo, primero que tiene que pasar a un RNA positivo. ¿Sí? Por eso va a ser importante el proceso de replicación como tal, ¿no? Tras la replicación,
vamos a asamblar, o va a haber un proceso de, ¿cómo se dice?, de ensamblaje, ¿sí? Vamos a ensamblar el virus y vamos a ensamblarlo con sus 5 gigaproteínas, con su RNA, donde vamos a brindar protección y sostén, ¿no? Y para su posterior liberación, donde vamos a liberar el virus, ¿no? Todo esto va a pasar en una célula neuronal. Por eso es que el virus de la rabia, que es prácticamente perteneciente a la familia de los raptovirus, va a ser de característica neurotrópica como tal. Esto va a ser muy importante. Ujú. Vamos a quitar esto y ya. Mm, bueno, no se puede pasar. Ya. Ahora, las manifestaciones clínicas. Prácticamente van a haber fases, 4 fases como tal. La fase de incubación, que es la más variable, se podría decir, porque en varios artículos, si bien es cierto, duran primero, los primeros síntomas se inician a los 10 días, así dicen. O bueno, otros dicen que duran años. Va a depender mucho del sistema inmune, del tipo de mordedura, del daño de la lesión. ¿Cómo se dice? Va a estar influenciada por distintos factores. Ahora, los factores que vamos a tomar, o bueno, los que han sido más recalcantes, han sido el daño de la lesión, ¿sí? Cuando me refiero al daño de la lesión, es el tipo de mordedura. La mordedura puede ser leve, según la OMS, o grave. Ahora, ¿cómo clasificamos las mordeduras? Si la mordedura es leve, es porque no hay sangrado. Y si la mordedura es grave, es porque hay generado sangrado y hay una lesión visible como tal, ¿no? Ahora, también el daño de la lesión, eh, también la carga viral como tal, ¿sí? Esto es muy importante. Otro de ellos también es el lugar de la lesión también. ¿Por qué? Porque como lo voy a recalcar, es muy diferente que un perro te muerda en la pierna a que un perro te muerda en el cuello y en la cara, donde va a ser más rápido la propagación. Y ahí también va a influir mucho en la fase de incubación, ¿no? Por ejemplo, como puedo decir, los casos pueden ser días, hasta semanas, inclusive años. Por ejemplo, el rango va de días a años. La ubicación de la mordedura más corto se dice en la cabeza-manos, donde hay mucha mayor inervación. Recordemos que como es neurotrópico, donde hay regiones con mayor inervación, es donde va a generar más daño y mayor va a ser la lesión. La carga viral en la profundidad de la herida y también el estado inmunológico del paciente. Ahora, es muy diferente un paciente inmunosuprimido que un paciente inmunocompetente. Acá la fase de incubación va a durar mucho más. Sí, y es más, también otro factor también que tiene que ver es si el paciente ha estado vacunado o no, o sea, si tiene una profilaxis preexposición o no. Por lo general en esta fase no hay síntomas, aunque puede haber un pequeño síntoma como pequeño dolor o espasmo a nivel de la herida, ¿no? Como tal. Ahora, la segunda fase va a ser la fase prodrómica, donde la duración va a ser de 2 a 10 semanas. Los síntomas locales específicos van a ser parestesias. Ahora, cuando me refiero a síntomas locales específicos, es los síntomas que sientes al momento o en la herida como tal, ¿no? Si te mordieron en la pierna, vas a sentir parestesias en la pierna, dolor en la pierna y una presencia de prurito en la pierna como tal. Y ahora, los síntomas generales que son a nivel sistémico. O sea, lo que vas a sentir va a ser malestar general, fatiga, cefalea, náuseas y fiebre. Esos son en la fase prodrómica, ¿no? Cuando me refiero a síntomas locales específicos, es en la región de la mordedura y los síntomas generales es lo que te genera esa mordedura. Una vez que vamos a la fase neurológica, la oración va a ser de 2 a 7 días. Y ahora, acá vamos a clasificar la rabia encefálica y la rabia paralítica. Son dos tipos de rabia, donde la más frecuente, donde hay un mayor de 80% de casos reportados, ha sido la rabia encefálica. Y donde hay un menor de 20% de casos reportados ha sido la paralítica. La característica más importante de esta enfermedad es la hidrofobia. ¿Sí? El paciente no va a poder consumir agua porque uno va a tener sus faringes inflamadas, va a tener también espasmos. ¿Por qué? Porque va a haber lesión a nivel del sistema nervioso central. Si bien hay hiperactividad, agresión, confusión y alucinaciones, también va a haber otros síntomas como hiperexcitabilidad, espasmos, un poco de
¿cómo se dice? Un poco de dolores musculares también. Ahora, al sistema nervioso autónomo va a haber una hipersalivación, hiperhidrosis. Ahora, ¿esto por qué se da? ¿Recordaron el paso 7 de fisiopatología? Sí, en el proceso de transmisión. Ahora, es porque este virus va a llegar a afectar a las glándulas salivales. Y una vez que afecta a las glándulas salivales, lo que va a generar es prácticamente, a nivel del tronco encefálico, esto se va a dar con estos dos. ¿Por qué? Porque voy a tener esto. Vamos a dejarlo compartir un rato y lo vamos a llevar. Yo tengo, acá lo vamos a reportar, vamos a retroceder, un rato vamos a retroceder. ¿Mm? Acá. El momento de que va a llegar, ¿sí? Al momento de que llegue a las glándulas va a estar por el sistema nervioso central, ¿no? En el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Va a llegar al nivel del tronco, de mi tronco encefálico. Y una vez que llega al nivel de mi tronco encefálico, lo que va a generar prácticamente, eh, va a generar daños a nivel de los núcleos. ¿Qué núcleos? Mi núcleo ambiguo, ¿sí? Y otro núcleo, si no me equivoco, es el núcleo salivar inferior, creo, sí. Ya. Ahora, cuando llega y genera una lesión, va a generar una lesión y va a alterar los receptores. ¿Qué receptores? Los receptores muscarínicos, como lo he explicado. Y es por eso que se genera la hipersecreción de saliva como tal, o cialorrea, como unos palabras, ¿no? Estos receptores muscarínicos van a estar muy activados. ¿Por qué? Porque va a haber una inhibición. Y a nivel del tronco encefálico va a haber una inhibición en dos partes. Uno, cuando se genera la disrupción neuronal del sistema nervioso central, vamos a alterar dos rutas muy importantes. La ruta GABAminérgica, ¿sí? Y la ruta glutaminérgica. Ya. Cuando se genera un daño o bueno, una lesión, vamos a inhibir la ruta GABAminérgica encargado de varios procesos. Entre ellos es esto, que está referente unido a los receptores muscarínicos M3, ¿sí? Encargados de la secreción de saliva, ¿no? Secreción de saliva. ¿Qué pasa cuando la GABA está inhibida? No hay alguien que regule los receptores muscarínicos M3 y estos se van a elevar. ¿Y qué pasa cuando hay una elevación de los receptores muscarínicos M3? Van a estar abiertos y van a haber una hipersecreción. Es por eso que se va a generar una cefalorrea como tal, ¿no? Ahora, la ruta GABAminérgica también va a estar muy influenciada prácticamente a través de una fosfoproteína, que hemos visto la proteína P, ¿sí? Esta proteína P va a inhibir esta ruta GABAminérgica. Y cuando inhibe, va a inhibir distintos procesos, ¿no? Va a inhibir también el proceso, ¿cómo se dice?, de la vía de señalización NF-κB, ¿sí? Encargado para la producción de anticuerpos, ¿sí? ¿Sí? NF-κ beta, encargado de la producción de interleuquinas y todo ese proceso como tal, ¿no? ¿Sí? Cuando está inhibido, no va a poder generar todas las funciones como tal. Y esto va a generar que el virus genere como un sistema de antagonismo o un sistema de protección contra las células inmunitarias de nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, la ruta glutaminérgica solamente se va a unir a dos receptores y prácticamente va a modular, ¿no? Ahora, también se me había olvidado esta parte. Cuando inhibimos la ruta GABAminérgica, no podemos regular también la excitabilidad que tenemos, ¿no? Y es por eso que se genera cuando hay una disrupción o una interrupción en esta ruta GABAminérgica, va a generar una hiperexcitabilidad al paciente, ¿sí? Ahora, la ruta glutaminérgica solamente va a estar asociada a dos receptores y uno de ellos nos va a generar la hidrofobia. Uno es los receptores AMPA y otro va a ser también los receptores NMDA. Estos receptores últimos son los que van a estar asociados a la hidronefrosis. No, bueno, disculpen, a la hidrofobia. Hidrofobia. No estoy acostumbrado a esto. Ya. Eso sería parte de la explicación, ¿no? El por qué se da la cialorrea como tal y la hipersecreción de las glándulas salivales. Porque uno ya está literalmente dañado y a nivel del tronco encefálico pasa todo eso.
Ahora, también la rabia paralítica que hemos visto es porque también va a haber un daño, una lesión a nivel de la médula espinal. Es por eso que algunos pacientes también van a presentar paraplegia, van a presentar dificultad de movimiento y entre otros como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nivel de la médula espinal lo que va a generar es una parálisis progresiva. ¿Sí? Esta parálisis progresiva se va a encargar de la producción de espasmos y entre otras enfermedades, ¿no? Como también mayor agresividad del paciente y otros más. Ahora sí pasamos. Ya. Ahora, en la fase neurológica ya hemos explicado un poco cómo se produce la hidrofobia, ¿sí? Por prácticamente una modulación de los receptores glutaminérgicos, prácticamente el receptor eh, NMDA, como tal, generante de hidrofobia. La hiperactividad y la agresión, confusión y alucinaciones también ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque a nivel del sistema nervioso central va a haber una lesión, ¿no? A nivel del tronco encefálico y va a generar tos. Ahora, la hipersalivación y hiperhidrosis, como tal, tiene que ver mucho con los receptores muscarínicos M3, ¿sí? Que hemos visto el por qué también se secretan grandes cantidades, ¿no? Porque hay una inhibición de la ruta GABAminérgica. En la raya paralítica, como hemos visto en el sistema nervioso periférico, recordemos, primero va a dañar al sistema nervioso periférico y luego va a ir al sistema nervioso central. Entonces también va a aparecer parálisis flácida ascendente progresiva. Sí, que va a estar muy parecida al síndrome de Guillain-Barré, ¿sí? El tipo de parálisis. También va a haber una debilidad muscular sin hiperactividad ni hidrofobia y como y fallo respiratorio. Ahora, prácticamente la rabia puede ser tratada hasta estas fases. Cuando llega a la fase neurológica, la letalidad de la rabia va a ser casi al 100%. O sea, una vez que llega a estos síntomas y cuando aparecen estos síntomas como tal, porque por lo general es, como se vuelve a decir, la enfermedad es un poco asintomática. Ahora, si aparecen estos síntomas, tú puedes iniciar a tratar. Por eso, de 2 a 10 días, como tal, cuando tú has sido expuesto a una mordedura de perro o mordedura de cualquier animal silvestre, por lo general, siempre es bueno tener un sistema de vacunación antirrábico, ¿no? Cuando tú ves reportado y si el animal que te mordió es de dudosa procedencia y la región donde te mordió es en la pierna, tú simplemente con una vacuna antirrábica, con una cantidad de dosis necesaria, por ejemplo, van a haber días como 0, 3, 7, 14, 28 días, una cantidad de dosis, tú simplemente vas a poder recuperarte, ¿no? Por ejemplo, es por eso que en esta enfermedad es mejor prevenir que lamentar, porque cuando llegas a la fase neurológica, su letalidad es casi el 100% y no hay casos hasta ahorita reportados. Si no me equivoco, había un caso reportado, pero entre todos los pacientes con red que se queda en coma todavía. Entonces, la fase neurológica, después de esta fase, donde la letalidad llega a ser a casi el 100%, sigue el coma y muerte, ¿no? El paciente va a presentar coma profuso, parálisis flácida y generalizada. Ahora, el fallo respiratorio, recordemos que también va a alterar a la médula espinal, ¿no? Es por eso que va a generar una insuficiencia respiratoria y muerte en las primeras o 2 semanas por fallo cardiorrespiratorio. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico de esta enfermedad es un poco, ¿cómo se dice? No podemos diagnosticar esta enfermedad de tanto premortem hasta la fase neurológica como tal. ¿Por qué? Porque en la fase neurológica, a nivel de los ganglios neuronales, es donde hay mayor actividad de la carga viral, ¿no? O sea, cuando yo estoy en la fase prodrómica, la carga viral no es mucha y en la sangre es muy poca que hay. Por eso el diagnóstico por general de los pacientes con rabia es post-mortem, a través de una biopsia cerebral, ¿no? Pero el diagnóstico pre-mortem, hasta la fase neurológica, es donde hay una mayor carga viral, donde recién puedes diagnosticar los anticuerpos antirrábicos que se han creado por tu sistema inmune. Pero en la fase prodrómica la carga viral es muy baja todavía. Ahora, en el pre-mortem, por eso, lo primero que hacemos en pacientes con rabia o con sospecha de rabia es historial clínico del paciente. Si el paciente ha presentado mordedura o no. Bueno, si el paciente ha presentado mordedura de un perro que ha sido vacunado con sistema de rabia, por lo general es prevenir un poco con una vacuna, ¿no? Y no más. Pero si el paciente ha sido mordido y, por ejemplo, en el cuello o en la cara con un perro de dudosa procedencia que ha botado espuma por la boca o que presentó espuma por la boca o bastante salivación, ahí tenemos que tratar de una forma distinta, ¿no? No solamente con la vacuna antirrábica, sino con un suero antirrábico que va a aumentar tu inmunidad pasiva y ya con la posterior vacuna con una cantidad de dosis necesaria para darte la máxima
prácticamente la máxima capacidad del sistema inmunológico, ¿no? Activar tu máxima capacidad del sistema inmunológico para prevenir esta enfermedad. Ahora, las pruebas de laboratorio en diagnóstico pre-mortem van a ser las pruebas serológicas, que incluso puede ser la prueba de ELISA, pero como tal no está tan asociada como les digo, porque en la fase prodrómica no hay mucha carga viral. El análisis del líquido cefalorraquídeo, como tal, esta enfermedad va a afectar al sistema nervioso central y prácticamente los ganglios espinales en las neuronas como tal, va a haber una mayor carga viral, ¿no? También hay una prueba de RT-PCR en tiempo real, donde prácticamente vamos a detectar el virus de ARN, pero como les dije acá, va a ser un poquito más trabajoso porque el virus para el RT-PCR lo que necesitamos es ADN. Entonces, nuestro ARN, que es de cadena negativa, tenemos que generar una replicación, cadena positiva, y generar un ADN como tal, ¿no? Para hacer esto. Ahora, lo que sí ha generado es prácticamente más que todo una biopsia cerebral en postmortem. El diagnóstico como tal de pacientes con radio ha sido a través de biopsia cerebral, donde a nivel de la microscopía electrónica, o bueno, microscopía óptica, va a haber una presencia de inclusiones citoplasmáticas de tipo eosinófilas a nivel del cerebelo y hipocampo. Más que todo van a ser conocidos como cuerpos o corpúsculos de Neigr, que son agregados virales dentro de mi neurona. Acá podemos ver, por ejemplo, mi neuronita, ¿sí? Y acá vemos el corpúsculo, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, los corpúsculos de Negri fueron asociados prácticamente al investigador que los descubrió en 1903, ¿no? Y prácticamente eso fue porque habían bastantes pacientes que habían muerto por rabia, donde intentaron descubrir unos diagnósticos para ellos, ¿no? Este sería el tipo de diagnóstico, el diagnóstico pre-mortem y el diagnóstico post-mortem. Uy, vamos a retroceder. Bueno, en el tratamiento como tal va a haber primero profilaxis, post-exposición, y también va a haber otro tipo de profilaxis que es preexposición. Como vimos, la profilaxis preexposición va a ser siempre con la vacuna antirrábica, ¿sí? A los animales, como tal, porque para prevenir más que todo la rabia doméstica, ¿no? Y sí, últimamente se está viendo a nivel de los animales silvestres, darle vacuna antirrábica para que también disminuyamos los casos de rabia silvestre. Ahora, en caso de profilaxis post-exposición en vez de preexposición, lo primero que tenemos que hacer es primeros auxilios. Si la mordedura ha sido en regiones como la mano o los pies, lo que tenemos que hacer primero es hacer un buen limpiado de la herida, como tal, con agua y jabón, ¿sí? Tranquilamente hacemos un lavado de manos. Ahora, ¿qué pasa en pacientes con mordeduras profundas? En pacientes con mordeduras profundas, como lo voy a recalcar, es un poco distinto. Cuando ves una herida sangrada, o sea, cuando un perro te muerde con dudosa procedencia y está sangrando, y es en la región de la cara, por ejemplo, o el cuello, lo que sí tenemos que hacer es aumentar tu sistema inmune. Es por eso que te damos no solamente primeros auxilios, sino que suero antirrábico y vacuna antirrábica. El suero antirrábico lo que va a aumentar es tu inmunidad pasiva y la vacuna antirrábica, tu inmunidad activa. ¿Sí? Ahora, Eh, las dosis con el suero antirrábico van a ser monodosis que van a ser 20 UI por kilogramo, ¿no? Del paciente. Y la vacuna antirrábica es depende, porque si la persona ya tenía un sistema de vacunación, solamente le vamos a dar dos dosis, de 0 a 3. Ahora, si la persona no ha presentado un sistema de vacunación y es la primera vez que ha sido afectada por una mordedura de perro de dudosa procedencia o mordedura de un animal silvestre, van a ser dosis que los días que mencionó, ¿no? 0, 3, 7, 14 y 28. Esto van a ser los días como tal, ¿no? Vamos a quitar esto y vamos al rol de las preguntas. Bueno,
Acá podemos ver que un hombre de 35 años va a sufrir una mordedura en la pierna por un perro callejero en una zona endémica de Red. El animal no puede ser capturado. Ahora, esto también es importante porque si el animal es capturado, podemos ver que el animal, podemos analizar la sangre del animal como tal. ¿Sí? Ahí podemos ver si el animal tenía rabia o no. Pero si el animal no es capturado, tenemos que sospechar lo peor y que el paciente ha sido contagiado por rabia. No tiene un sistema de vacunación antirrábica previo. Ahora, ¿cuál va a ser la conducta más adecuada, el tipo de tratamiento más adecuado? Primero, observar la herida y administrar antibióticos profilácticos. Mm, ya. Aplicar inmunoglobulina. Ya. El suero antirrábico es prácticamente aplicar inmunoglobulina antirrábica. Como le digo, es el sistema pasivo, o bueno, la inmunidad pasiva. Entonces, nosotros queremos dar al paciente inmunoglobulina, ¿no? O IG antirrábica, ¿no? Y una serie de vacunación post-exposición. Iniciar solamente vacunación antirrábica sin inmunoglobulinas, no necesariamente, no. Realizar lavado de heridas, pero sin administración. Si bien es cierto, lo primero que hacemos es primeros auxilios, pero sin administración de tratamiento antirrábico, no. Entonces, no puede ser ni la D, no puede ser ni la C. Por lo tanto, ¿y la E qué nos dice? Administrar inmunoglobulina y esperar el desarrollo de síntomas para decir la vacunación. No. Recordemos, ¿qué pasa cuando aparecen los síntomas? Ya la letalidad va a ser casi el 100%. Entonces, no podemos salvar a nuestro paciente. ¿Sí? Observar la idea de administrar antibióticos profilácticos tampoco. Lo que tenemos que hacer es prácticamente aplicar inmunoglobulina, que es sobre antirrábico, y una serie de vacunación post-exposición. Por lo tanto, es la A. Segunda pregunta. Un agricultor de 42 años consulta por fiebre, cefalia intensa, ansiedad y espasmos. Intenta ver. Recordemos por qué no puede beber, por qué es hidrofóbica, porque prácticamente va a haber una lesión, o bueno, nuestra médula espinal va a generar lesiones a nivel de la faringe y esófago, donde no va a poder beber agua, donde no quiere prácticamente beber agua, por eso se le dice hidrofobia como tal, ¿no? Refiere a haber sido mordido en la mano por un murciélago de hace 2 meses. Recordemos que la rabia no solamente es por perros domésticos, sino que últimamente en la región de América y en el Perú también han sido dos animales muy frecuentes que han generado la rabia, ¿no? En los cuales ha sido uno el murciélago y el otro ha sido el chosna. Por murciélagos hace 2 meses, pero no acudió a atención médica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Si ya presenta espasmos al intentar beber agua, esto se le conoce como hidrofobia, ¿no? Es más, también creo que también se le conoce también, hay otro síntoma conocido como aerofobia en esta enfermedad, pero la más frecuente y la más prácticamente en varios artículos que he leído ha sido hidrofobia. Ahora sería prácticamente rabia como tal, ¿no? Meningitis viral, encefalitis herpética, síndrome de Guillain-Barré, botulismo o rabia como tal. ¿En qué fase? Neurológica. ¿Cuál de las siguientes vías de transmisión de rabia es poco frecuente? Mordedura de perro infectado. Ya. Mordedura de murciélago. Trasplante de córnea de un donante infectado. Arañazo de un animal infectado con salida contaminada. Ya. Contacto con orina de un animal infectado. Como le dije, los tipos de transmisión son mordedura de perro infectado, mordedura de murciélago infectado. Sí, mordedura de murciélago. El trasplante de córnea, como le dije, aunque no es tan frecuente, pero el contacto de orina en un animal infectado no tiene nada que ver. O bueno, no he visto artículos con esto, ¿no? Arañazo en un animal infectado sí. El poco frecuente creo que es trasplante de córnea en un animal infectado, pero el contacto con orina en animal infectado no tiene nada que ver y yo siento que sería la D, porque no tiene casi nada que ver contacto con orina de un animal infectado. Y el trasplante de córnea de un donante infectado sí. Han habido bastantes casos reportados de esto. O sea, pacientes infectados con rabia que se genera un trasplante de córnea, han generado prácticamente una transmisión viral de esta enfermedad. Un paciente con sospecha de rabia presenta hidrofobia e aerofobia. ¿Cuál es el método diagnóstico más útil en la vida? Ya, en este caso, prácticamente sería hacer RT-PCR en la salida de piel o LCR, o en el líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Porque el cultivo viral en sangre periférica no tendría nada que ver. Serología, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M en el suero, tampoco. Si bien es cierto, o bueno, tu sistema inmune activo va a generar IgM, IgG,
pero para un diagnóstico más útil no sería tan relevante, ¿no? Aislamiento viral en heces, no porque no hay en heces. Resonancia magnética cerebral. Esto capaz te haría detectar prácticamente si el paciente va a presentar encefalitis viral, ¿no? Pero lo más útil y asociado es RT-PCR en la salida de piel o en el líquido cefalorraquídeo como tal. Ahora, niño de 7 años es mordido en la cara por un zorro silvestre. El animal no pudo ser capturado. ¿Cuál es el esquema adecuado para la profilaxis post-exposición? Iniciar una vacuna antirrábica de 0, 3, 7, 14, 28 días más inmunoglobulina antirrábica. Esto sería lo más correcto porque zorro silvestre en la cara es una herida profunda. Cuando hablamos de una herida profunda, tenemos que actuar de una forma rápida, ¿sí? ¿Por qué? Porque como le dije, la fase de incubación es muy, pero muy variable. Puede durar días hasta años. Ahora, ¿qué pasa si te muerde en la cara? La cara es una región donde hay bastantes terminales axonémicos. Y como la rabia es muy neurotrópica, donde haya más conexiones nerviosas, es donde más daño va a generar. ¿Sí? Ahora, administrar solamente vacuna antirrábicas en esquema de 3, 7, 14 días, no. No es necesario tratamiento si la herida es superficial. Cuando te muerde la cara no es superficial. Heridas superficiales son como pequeñas laceraciones o heridas en las extremidades alejadas del cuerpo, ¿no? Como en las piernas, entre ellas, ¿no? Aplicar solo inmunoglobulina antirrábica, no, porque lo que tenemos que hacer es prácticamente darle ¿cómo se dice? Una máxima capacidad en su sistema inmune. Y para ello tenemos que darle primero una inmunidad pasiva para actuar directamente con la rabia y luego generarle un sistema de memoria. ¿Y cómo generamos un sistema de memoria? A través de las vacunas antirrábicas. Esta vacuna también va a tener, es un tipo de vacuna, ¿cómo se dice? Del virus, prácticamente donde, virus inactivo, ¿sí? La vacuna antirrábica es una vacuna inactiva, se puede decir, ¿no? Que tiene el virus inactivo. Para realizar la observación del paciente sin tratamiento inmediato, no. Por lo tanto, esta es la más completa. Un paciente presenta parálisis ascendente flácida, fiebre. Entonces, ¿qué tipo de raya sería? Una raya paralítica, ¿no? Evolucionando rápidamente, insuficiencia respiratoria, refiere a haber sido mordido por murciélagos semanas atrás. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ya lo mismo, ¿no? Cuando te dice parálisis ascendente flácida, raya paralítica, que es muy poco común, ¿no? Menos del 20%, ¿no? Ahora tengan cuidado porque esta parálisis ascendente flácida también es un poco característico o muy parecido al síndrome de Guillain-Barré. Ahora, también como decimos que es raya paralítica, mordedura de murciélago, ¿sí? También con insuficiencia respiratoria también. No. Ujú. Ya. Ahora, el virus de la raya infecta el sistema nervioso central a través de... Ya. ¿Cómo le dije que prácticamente afecta el virus de la rabia? Diseminación hematógena rápida, no. Transporte axonal retrógrado, puede ser, ¿sí? Migración leucocital del sistema nervioso central. ¿Qué tiene que ver los leucocitos? No. Recordemos que este virus, ¿qué tipo es? Neurotrópico. No ya se vio en esto. Neurotrópico. ¿Sí? Difusión pasiva a través de barrera hematoencefálica tampoco. Liberación de neurotoxinas específica. El virus de la rabia no presenta neurotoxinas específicas, sino que sus factores de virulencia son proteínas que le ayudan a la replicación viral. ¿Por qué? Porque este virus se va a replicar de una forma muy, pero muy rápida. ¿Sí? Por lo tanto, es transporte axonal retrógrado. ¿Cuál es la principal fuente de transmisión de la rabia en América Latina? Ahora, gatos callejeros, roedores urbanos, zorros salvajes. Como hemos visto en la epidemiología nacional, en los últimos años los que eran los murciélagos hematófagos y el chosno, ¿no? Ahora, si bien es cierto, antes eran los perros domésticos, tras las campañas de prevención, ¿sí? Tras las campañas de prevención contra el virus de la rabia, los perros domésticos ya no son, ¿cómo se dice? O bueno, la rabia urbana ya no es tan frecuente en América Latina, ¿sí? Y esto se da a nuestros sistemas de salud. Ahora,
En cambio, los murciélagos hematófagos van a pertenecer a otro tipo de raya, ¿no? Raya silvestre. Y todavía estamos actuando frente a este tipo de raya, ¿no? Aunque ya los casos reportados son muy bajos. Por ejemplo, en Perú los últimos casos reportados han sido de dos casos por año, ¿no? En el 2024 solamente han sido dos casos reportados. Dos casos reportados por raya silvestre. Por lo tanto, la principal fuente de transmisión de rabia en América Latina en la actualidad va a ser murciélagos hematófagos. Antes sí eran perros domésticos. Un paciente con rabia avanzada en la fase prodrómica neurológica. ¿Cuál de los siguientes síntomas sugiere el inicio de la fase neurológica? Ya, ¿cuál es el síntoma más característico de la fase neurológica? Como le dije, hidrofobia, ¿no? Fiebre persistente, no, porque la presencia de fiebre es en la fase prodrómica. Entonces, si avanza la fase neurológica, cefalea intensa tampoco. Malestar general público, no. Náuseas y vómitos, no. Hidrofobia y agrofobia como tal. Hidrofobia es la más característica, ¿sí? Un paciente fallece con sospecha de rabia. ¿Qué hallazgo histopatológico es característico en el tejido cerebral? Por ejemplo, en el diagnóstico postmortem, ¿qué es lo que encontramos? Cuerpos o corpúsculos de Negri, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, buscamos corpúsculos de Negri y esa sería la respuesta. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar la exposición. Mi nombre es Andrés Pérez Gálvez Olivas, estudiante de la carrera de Medicina Humana de tercer año. Y muchas gracias. Y les sugiero que se suscriban al canal de Espacio Médico, porque subimos más videos respecto a temas de infectología, parasitología también, eh, y otras enfermedades como tal. Eso sería todo de mi parte.